Bien, buenas tardes, tengan todos. Pues vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Vamos a hablar de una enfermedad pues bastante importante y pues bastante frecuente en el ámbito de la neurología, como lo es la enfermedad de Parkinson. A manera de introducción, pues tenemos que decir que esta es un trastorno crónico de características progresivas que llega a ser incapacitante para el paciente y que pues llega a tener un grado de deterioro en sus capacidades y en su nivel de independencia que pues representa una afección importante no solo en el paciente, sino en todo el entorno que conlleva, en su entorno familiar, laboral y pues personal, obviamente. A nivel mundial, pues es la segunda afección neurodegenerativa más prevalente. Es decir, que estamos ante una patología que vamos a ver muy frecuentemente y únicamente está en segundo lugar después de la enfermedad del Alzheimer. Y pues a pesar de que tiene una naturaleza progresiva que va a ir siempre exacerbando y aumentando los síntomas, tenemos la ventaja de contar con tratamientos que pueden mermar o disminuir los síntomas al punto de controlarlos en ciertos momentos y al menos en otros casos disminuir o mejorar pues la capacidad del paciente. Al hablar de la enfermedad de Parkinson, pues es bien importante que conozcamos un poco de su historia y pues desde la antigüedad, incluso de los años antes de Cristo, 1500 a 2000 años antes de Cristo, pues ya se describía en papiros egipcios algunos datos, pues no específicos, pero sí describían, por ejemplo, la cialorrea, hablaban de que a su rey, pues probablemente ellos consideraban que por la edad o por algún deterioro que en ese momento no podían explicar, había aflojado su boca, citando textualmente los textos que hablan de la historia del Parkinson, y pues que él tenía la costumbre de escupir muy frecuentemente. Pues ya en el año de en el siglo de los 1800, en el siglo XVII, perdón, en el año de 1755 a 1824, pues nació esta persona, pues que es el que dio nombre por primera vez a lo que hoy conocemos como la enfermedad de Parkinson, el cual pues fue un médico inglés que pues en el año de 1817 describió en su monografía eh, pues de la marcha agitante o la parálisis agitante y pues él lo tiene contextualizado en su monografía, como describo, donde hablaba de los primeros pacientes que presentaban pues afecciones como lo que era temblor en reposo, la marcha agitante per se y algunas posturas que adoptaban los pacientes como una postura encorvada y esto pues que en muchos casos se asociaba para problemas como para dormir, problemas que eran inespecíficos como la constipación. Entonces, pues es en honor a él, pues que tiene el nombre, pues la enfermedad. Otra, pues, persona muy importante, como lo conocemos, como el padre de la neurología, Jean-Martin Charcot, pues lo importante y el aporte que él tuvo en esta patología es de que él expone o agrega ya los términos como tal de bradicinesia y rigidez, pues ya la constelación de síntomas que existía descritos por Jean Parkinson. Y pues lo rebautizó pues esta enfermedad ya con el nombre como tal de la enfermedad de Parkinson. Otra persona que tal vez no es tan conocida es Arvid Carlsson, el cual pues a mediados del siglo XVIII, en los años 1950, pues describió las primeras respuestas de los síntomas de la enfermedad de Parkinson cuando se inició a utilizar lo que es levodopa y descubrió que este uso de este medicamento pues revertía parcial o totalmente los síntomas de la enfermedad de Parkinson y esto pues en general abrió una brecha para ir pues dándole una explicación tanto a los síntomas como a buscar tratamientos pues más prometedores.
Y por último, pues quiero mencionar a George Cotsias, el cual pues también un poco después de la persona anterior, se dieron cuenta, él, no solo él, sino que con un grupo de colegas, que la adición de la levodopa más la carbidopa pues tenía resultados bastante favorables en la enfermedad de Parkinson y pues que como sabemos hoy en día constituye pues un pilar muy importante y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Para entrar un poco de los datos epidemiológicos, pues bastante interesante la cantidad de personas. Esto fue unos datos que fueron tomados en el 2016, donde tenía la información hasta el 2015, donde pues ya más de 6,3 millones de personas estaban afectadas por esta enfermedad. Sin embargo, lo pues preocupante o importante de esto es de que para el año 2040 se tiene pues esperado que exista un aumento muy considerable de estos casos, incluso hasta que llegue a duplicar este número. Y otro dato bastante importante es de que con los años, pues la enfermedad ha ido apareciendo en personas cada vez más jóvenes. Incluso según esta gráfica, pues 1 de cada 10 personas que tienen la enfermedad de Parkinson tiene menos de 50 años. Entonces, pues se han ido estudiando factores desencadenantes que vamos a ir viendo más adelante que se cree que puedan tener una cierta correlación con el aparecimiento pues, de esta enfermedad. Otra, pues gráfica, esta, pues me gusta bastante porque la hace relacionada con la edad. Definitivamente, al ser una enfermedad neurodegenerativa, el incremento de la frecuencia o aparición de la enfermedad de Parkinson se ve exponencialmente aumentada conforme va aumentando el grupo etario. Pues no es bajo, pero entre 40 y 49 años, pues aproximadamente 40 a 41 casos por cada 100.000 habitantes y pues comparado en los pacientes de 65 a 74 años, donde pues ya se presenta en 425 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces con esto pues hacemos constatar que la edad es un factor de riesgo directo para el desarrollo o el aparecimiento de la enfermedad de Parkinson. Y pues como dato general para pues, que venga a colación, recordar que el 11 de abril pues es el día en el que se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, pues para que lo tengamos como un dato de referencia. Hablando pues de la etiología, pues sabemos que la enfermedad de Parkinson se caracteriza por pues la pérdida de neuronas dopaminérgicas del sistema que va a ser constituido por el sistema nigroestriatal, el cual pues obviamente hace referencia a la sustancia nigra y su relación con el núcleo caudado y putamen. Y pues también se ha descrito que puede estar presente por la afección y inclusión de los cuerpos de Lewy en el tronco del encéfalo. Obviamente los síntomas, pues, motores, que esto vamos a hablar de forma más detallada más adelante, pues no son evidentes desde el inicio de la enfermedad, es decir, no existe un inicio de la enfermedad y una manifestación inmediata, sino que va existiendo una pérdida gradual de esta sustancia negra y por lo tanto de la dopamina, y pues cuando esto ya supera una pérdida entre el 60-80% de las neuronas dopaminérgicas, obviamente en la pars compacta de la sustancia negra, es cuando ya vamos a manifestar pues la sintomatología como tal. Eh, Tratando pues de explicar las causas que están relacionadas con la enfermedad de Parkinson, pues hay dos grandes grupos, las causas genéticas y las causas ambientales. Entre las causas genéticas, pues no es el porcentaje mayor o el que se ha asociado a mayor frecuencia, sin embargo, es bien importante que hasta en un 5 a 10% de los casos se ha asociado que existe un componente genético. Pues los patrones más frecuentemente estudiados son el PARC SNCA, el PARC LRK2 y el PARC BPS35. Pues estos no son los últimos, existe un abanico muy grande de factores genéticos que están estudiados y que están en estudio actualmente. Sin embargo, traje estos a colación como referencia. También la afección de la glucocerebrosidasa se ha determinado como un factor de riesgo, ya que al existir una afección en esta
molécula, pues existe un aumento de lo que es la glucosilceramida y esto pues lo que va a ocasionar es que se produzca un aumento de la acumulación de lo que es la alfa-sinucleína y pues esto pues ya sabemos que está totalmente relacionado con el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Algunas causas ambientales que se han descrito como factores de riesgo también o que pueden dar una mayor probabilidad del desarrollo de la enfermedad, pues ha sido las personas que viven en la vida rural, tanto por la agricultura y el uso de pesticidas, principalmente lo que es el paraquat, que ha tenido un cierto estudio y ver la interacción de estos químicos con este desarrollo. Se ha asociado también las personas que están expuestas a metales pesados como el plomo, el cobre y una afección bien importante que es más común de lo que uno cree, la periodontitis, en donde pues la explicación del por qué las personas que tienen periodontitis tienen un riesgo aumentado es porque esto es un proceso generalmente inflamatorio crónico, entonces se cree que esta inflamación crónica tiene una cierta interacción con la afección y la probabilidad del desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Paradójicamente, el hábito de fumar y la cafeína pues se han estudiado como probables factores protectores para el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, esto pues aún no está totalmente claro y no hay una fisiopatología exacta o una fisiología que explique el por qué es un factor protector, pero se está estudiando. Hablando directamente de lo que es la fisiología o la fisiopatología de la enfermedad, pues como hablamos anteriormente, las neuronas dopaminérgicas, pues que están principalmente en la sustancia nigra, en la pars compacta, pues van a tener una regulación directa hacia lo que es el núcleo caudado y el putamen. Y esto pues va a regular la actividad de las neuronas estriatales, cuya efecto final es la actividad que va a tener hacia el tálamo y después de esto, pues una afección directa sobre la corteza motora. Como podemos ver pues en este gráfico, esta es una representación de lo que es la vía indirecta. La vía indirecta, pues normalmente es inhibida por la liberación de dopamina. Esto pues va a estar dado por su efecto principalmente en lo que son los receptores D2 de las neuronas estriatales. Esta inhibición obviamente se encuentra perdida en lo que es la enfermedad de Parkinson, pues por la deficiencia de dopamina que se va produciendo. Como mencionamos anteriormente, pues principalmente cuando ya hay una afección de más del 60 al 80% de pérdida de estas neuronas. Y pues esto hace que estas neuronas estriatales se encuentren desinhibidas. Y esto va a hacer que inhiban lo que es el globo pálido externo, que normalmente es el encargado de inhibir el núcleo subtalámico. Entonces, el núcleo subtalámico es el que va a enviar pues, proyecciones glutaminérgicas a lo que es el globo pálido interno. Y desde el globo pálido interno es donde se va a inhibir normalmente el núcleo talámico. Pero como en este caso no se da, va a haber lo contrario, en vez de inhibición va a haber pues un aumento perdón, lo que va a resultar es una disminución de la actividad locomotora y por consiguiente pues va a existir uno de los síntomas principales de la enfermedad de Parkinson como lo es la bradicinesia. En este otro esquema, pues vamos a hablar sobre lo que es la vía directa. La vía directa, pues básicamente podemos decirle como lo contrario, digamos que normalmente esta va a ser excitada por la liberación de dopamina, pero a diferencia, esta va a hacer efectos sobre los receptores D1 de las neuronas estriatales. Obviamente esta excitación, así como en la anterior, también se pierde en la enfermedad de Parkinson, dando un lugar pues a que la inhibición de las neuronas estriatales pues, ya no puedan inhibir adecuadamente el globo pálido interno y la sustancia negra, que normalmente deberían de inhibir la actividad del tálamo. Pero como esto está afectado, esta queda libre y por lo tanto va a enviar una mayor cantidad de impulsos excitatorios a lo que es la corteza motora. Y esto pues podría explicar la fisiopatología del por qué se da el temblor en la enfermedad de Parkinson.
Vamos a hablar sobre lo que son los síntomas clínicos que se van a presentar en la enfermedad de Parkinson. Pues es importante mencionar de que los síntomas se pueden clasificar en tres grupos principales. Vamos a tener lo que son los síntomas no motores, los síntomas premotores y pues como tal los síntomas motores. Empezando con los síntomas no motores, pues estos pues pueden aparecer tan temprano como hasta 20 años antes de que se logre realizar el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Eh, Generalmente se dice que pues casi todos los pacientes o todos los pacientes van a presentar estos síntomas no motores, pero lamentablemente normalmente no se tiene la capacidad o el paciente no consulta tempranamente porque parece que es un síntoma no tan importante en ese momento y por lo tanto el diagnóstico generalmente de la enfermedad no se realiza en este momento. Los síntomas no motores pues pueden ser de diferentes eh, afecciones a diferentes niveles, como podrían ser neuropsiquiátricos, cognitivos, afecciones en el nivel de sueño, entre otros. Entonces vamos a hablar pues un poquito de estos. Como mencionamos, pues los síntomas neuropsiquiátricos, obviamente no motores, existe un abanico de síntomas pues, bastante extenso. Traje los más frecuentes o los que pues puede el paciente consultar en algún momento de una forma más temprana. Obviamente, el síntoma más característico de los neuropsiquiátricos es la depresión. Es un motivo de consulta bastante frecuente en estos pacientes, aunque pues obviamente en ese momento no se sabe que tiene la enfermedad de Parkinson como tal, pero pues ya cuando se hace la línea de tiempo en retrospectiva, pues obviamente se documenta un paciente que ya tiene enfermedad de Parkinson y se logra ir viendo la historia hacia atrás, pues que probablemente hace 10, 15, 20 años presentó en algún momento o de manera continua síntomas neuropsiquiátricos. También se ha descrito en otros, pues otros síntomas como lo que es la apatía y en algunos casos hasta la psicosis. Síntomas también cognitivos, donde uno de los más frecuentemente descritos es la pérdida de memoria. El paciente, pues ese sí puede ser un motivo de consulta más frecuente. Obviamente en ese momento tampoco se tiene una causa directa, pero el paciente refiere olvidos. Entonces, que empieza a olvidar dónde puso las llaves, empieza a tener más dificultad para, pues, guardar una secuencia de números o datos que típicamente antes podía realizar adecuadamente. Y pues a veces esto pues también se puede presentar como algún grado y muchas veces leve de disfunción cognitiva, obviamente al inicio de la enfermedad. Otros síntomas que se pueden presentar y que a veces pasan desapercibidos son los síntomas autónomos. Uno de los más frecuentes, pues en varones, la disfunción sexual. Este es un síntoma que debe alertarnos siempre que se presente. Obviamente, buscar las causas orgánicas, ver si existe algún tipo de estrés, alguna afección psicógena que esté influenciando esto, que pues generalmente es lo más frecuente. Sin embargo, en ausencia de otras características, pues es un signo de alarma que nos debe de empezar a tener sospecha, pues, de algún otro compromiso, pues no únicamente enfermedad de Parkinson, pero sí de algún problema disautonómico. También se han descrito en estos pacientes trastornos del sueño. El más común es el insomnio, aunque algunas veces pues tenemos la contraparte que es la somnolencia y muchos pacientes también pueden llegar a presentar lo que es el síndrome de piernas inquietas. Pasando al otro grupo de síntomas, pues este es un grupo más pequeño de síntomas, no existe pues una cantidad muy amplia de opciones, pero se describe en la literatura de que casi en un 80% de los pacientes presenta al menos uno de estos síntomas antes de hacer el diagnóstico de la enfermedad. Los cuatro más comúnmente asociados pues son el estreñimiento, la anosmia, la depresión, pues que este ya estaba descrito en los síntomas no motores, pero lo vuelven a mencionar aquí porque muchas veces la depresión es como uno de los síntomas que hace consultar y en los premotores que sí ya estamos en un lapso de tiempo más corto al aparecimiento ya de los síntomas motores y es donde pues podemos más fácilmente realizar el diagnóstico, entonces lo vuelven a describir en este grupo de síntomas. Y pues algunas veces también algunos trastornos del sueño REM, como pueden ser parasomnia, despertares, sueños vívidos, entre otros.
Y pues los síntomas motores, que pues probablemente sean los síntomas que más evidentes, los que nos ayudan de una manera directa a realizar el diagnóstico de la enfermedad, pues los síntomas motores vamos a tener cardinales y síntomas secundarios. Los cardinales, pues podemos identificarlos por el acrónimo TRAP. Obviamente esto está hecho por sus siglas en inglés, pero pasándolo al español, los cuatro síntomas cardinales van a ser el temblor, la rigidez, bradicinesia, que aquí pues puede haber alguna variedad en cuanto a bradicinesia o hipocinesia, tomando en cuenta que bradicinesia es la lentitud al movimiento y la hipocinesia, pues probablemente la extensión de los movimientos sea más corta. Y la inestabilidad postural, que pues como vamos a ver más adelante, es un síntoma que se presenta de una forma más tardía. Los síntomas motores secundarios que también son bastante evidentes en estos pacientes, pues uno de los más comunes y que podemos ver es la disminución del balanceo de los brazos. Vamos a ver un video más adelante donde pues esto se ejemplifica, pero es muy marcado que no existe el braceo común que vemos en un paciente al caminar. También puede haber datos de hipomimia, un paciente que tiene poca capacidad de expresiones, no sabemos si está triste, si está alegre, porque no lo manifiesta. Puede haber también una disminución en el volumen de la voz, entonces el paciente, pues ya hay que pedirle que hable un poquito más fuerte o acercarnos más porque ya su tono de voz perdió fuerza. Y pues incluso ya puede tener dificultad para empezar a darse vuelta en la cama, lo hace de una forma más lenta o muchas veces ya no lo realiza. Entonces, entrando directamente a hablar un poquito de estos síntomas cardinales, pues el temblor, pues yo les diría que es pues uno de los más frecuentes o necesarios junto con la bradicinesia. Y pues el temblor, por definición, vamos a decir que es una oscilación rítmica alrededor de un punto fijo en reposo. Lo más importante de esto es de que hasta el 90% de los pacientes en algún momento, no siempre es el síntoma inicial, aunque en muchos casos sí lo es, pero el 90% de los pacientes lo va a llegar a presentar en algún momento de la enfermedad. Lo más común es de que el temblor sea en reposo, como se dijo anteriormente, pero hasta el 50%, es decir, uno de cada dos, puede también tener este temblor postural. Recordando que tenemos temblor en reposo, de intención y postural, en esta enfermedad pues se puede presentar en reposo o postural. Otra característica importante es de que el temblor en esta enfermedad se va a dar de forma asimétrica. Entonces, a diferencia del temblor esencial, que generalmente es de forma asimétrica y tiene otras características, este no es así. Y pues también un signo importante que podemos asociar es el signo de cuentamonedas, pues que es bastante frecuente y todos conocemos, que es un signo, perdón, muy característico que nos puede apoyar al diagnóstico de esta enfermedad. Em, Lamentablemente el temblor, a pesar de que está muy frecuente en todos los pacientes, no tiene una respuesta al tratamiento muy buena en comparación con otros síntomas como la bradicinesia o la rigidez. Es decir, que estos pacientes que ya tienen el temblor, les damos el tratamiento y pues no significa que no mejoren en lo absoluto, muchos pacientes lo hacen, pero una gran mayoría pues puede tener poca o nula respuesta al tratamiento. Y un dato que me parece bastante importante, y lo puse aquí al final de esta diapositiva, es de que el temblor en la enfermedad de Parkinson, y este nos puede servir como un dato de apoyo para el diagnóstico, generalmente empeora cuando le solicitamos al paciente que realice tareas cognitivas. Como ejemplo de esto, podemos decirle a nuestro paciente que nos diga los meses del año en reverso o, por ejemplo, le podemos pedir deletrear la palabra mundo al revés. Entonces, vamos a ver que mientras que el paciente está haciendo esta actividad cognitiva, pues el temblor generalmente se acentúa y es mucho más visible. Les traigo un video que me parece bastante pues, ejemplificador de la enfermedad de Parkinson en su síntoma del temblor. Podemos ver que acá un trastorno del movimiento hipocinético con presencia de temblor en reposo. Acá también podemos ver en la marcha la disminución del balanceo de los brazos
y la expresión del paciente, que si bien no es totalmente, que no tenga expresión, pero sí ya se ve una disminución o lo que le llamamos hipomimia. Pues otro de los síntomas que hablamos anteriormente, la rigidez, pues no es más que la resistencia que nos va a dar el paciente en la evaluación de una extremidad cuando nosotros la evaluamos de forma pasiva, es decir, el paciente no tiene control activo de sus músculos, sino que nosotros hacemos la evaluación y esto se da por la activación de los músculos agonistas y antagonistas. Entonces, un signo bastante característico que nos ayuda a ver lo que es la rigidez, es lo que conocemos como el signo de la rueda dentada. Y la bradicinesia que pues mencionamos anteriormente como uno de los más importantes y uno que podemos decir que siempre o casi siempre está presente en esta enfermedad, pues caracterizado por la lentitud del movimiento y esta puede ocurrir tanto en el inicio de un movimiento como a lo largo de él. Generalmente es en el inicio, pero también se puede presentar pues cuando el movimiento ya se está desarrollando, entonces no tiene una velocidad normal, una amplitud normal. La inestabilidad postural, pues también es bien importante y pues tiene algunas connotaciones diferentes a los anteriores. Eh, lo han determinado como un signo o síntoma que pues se va a correlacionar con la severidad de la enfermedad. Esta, pues digamos de que generalmente se presenta después de 10 años de la enfermedad, o sea, no es un síntoma frecuente en la etapa inicial, sino que se da en fases ya medias a tardías. Y pues también pues es un síntoma similar al temblor en cuanto a que tiene poca o nula respuesta al tratamiento con levodopa. Y las complicaciones que se pueden dar secundarias a la inestabilidad postural es que es una de las principales causas de caídas. Y pues como sabemos, las caídas, y principalmente en las personas adultas mayores, pues es una de las principales causas que van a contribuir a generar fracturas de cadera, lo cual puede dar pérdida en la independencia de los pacientes y pues muchas veces ser esta la causa del por cual un paciente tiene que estar internado en un hospital, lo cual tiene otro abanico de complicaciones como infecciones nosocomiales, úlceras, etcétera. Entonces es un indicador, como se dice al principio, de la severidad de la enfermedad tanto por lo que significa el síntoma como por las complicaciones que se pueden presentar. Pues es un signo pues bastante interesante, me llamó bastante la atención, denominado camptocormia. Esto pues se refiere a la postura anormal que va a presentar un paciente al caminar. Como podemos ver en el esquema A, vemos un paciente que tiene inclinación del tronco hacia adelante. Y pues esto en realidad no es tanto como por una afección de columna, una lordosis o un problema de este tipo, sino que es una postura compensatoria, ya que esto le ayuda al paciente como para mejorar el centro de gravedad. Lo interesante es, como vemos en la parte B, que esta postura pues generalmente corrige cuando el paciente se apoya sobre una superficie plana o bien cuando el paciente se acuesta en decúbito supino, lo cual pues, nos documenta de que no es una afección propia estructural de la columna, sino que, como mencioné anteriormente, es compensatoria para tratar de mantener su centro de gravedad mejor apoyado. También interesante esta fotografía, a lo cual se le denomina el síndrome de Pisa por la similitud que puede tener con la Torre de Pisa, que es históricamente descrita. Esta, pues, como podemos observar, es una postura anormal que presenta flexión del cuerpo y de la cabeza hacia un lado, pero la parte axial va a estar ligeramente como rotada. Uno esperaría que con esta posición el paciente se queje de mucho dolor. Sin embargo, la literatura describe que los pacientes, no en su totalidad, pero la mayoría no asocian dolor a esta postura. Y en algunos casos se ha descrito que puede estar relacionado con el uso de antipsicóticos. Se ha visto un aumento más considerable de esta postura
en personas del sexo femenino y pues obviamente en personas de edad avanzada. Y pues lo que se cree del por qué se da esta postura por un desequilibrio en lo que es los neurotransmisores, principalmente la interacción que existe entre lo que es la dopamina o los dopaminérgicos y los colinérgicos. También pues se describen dentro de esta enfermedad, aunque no son propios y como podemos recordar no estaban en los síntomas cardinales de la enfermedad, lo que es la disinesia. Aquí en realidad pues estos van a estar más relacionados con el uso de fármacos como describimos en la charla previa de los síndromes tardíos. Entonces pues estos van a ser más movimientos coreiformes anormales que se van a dar asociados por los fármacos. Y las distonías que generalmente pues, van a ocurrir cuando el paciente tiene unos niveles sustancialmente bajos de dopamina y que generalmente va a ocurrir en las primeras horas de la mañana y se va a caracterizar por contracciones musculares que pueden ser prolongadas e involuntarias. Eh, Quisiera mencionar aquí también que tenemos que ver los términos a lo que le llamamos on-off o encendido y apagado. Y esto pues en realidad significa, cuando hablamos por ejemplo de encendidos, que es una función mejorada que está asociada obviamente a respuesta al tratamiento con dopamina o levodopa. Y cuando hablamos de apagado, pues es lo contrario, ¿no? Mala respuesta al fármaco y el paciente obviamente pues es donde va a presentar principalmente pues paradisinesia, la lentitud y todos los otros síntomas que hemos mencionado anteriormente. Entonces, como ejemplo de las disquinesias que mencionamos que son asociados a fármacos, en este caso, pues vamos a decir que esto es un trastorno del movimiento hipercinético. Este pues va a estar caracterizado, como podemos ver en el video, por movimientos que son corioatetóxicos y pues como vemos son de predominio distal y pues que generalmente están relacionados con el uso de la levodopa. Y un ejemplo de la distonía, un paciente pues que ya tiene una enfermedad avanzada de Parkinson, en la descripción pues decía que estaba en los síntomas OFF y pues se ve una dorsiflexión sostenida del pie, ¿verdad? Esto pues obviamente no estaba con una buena respuesta en ese momento a los efectos de levodopa carbidopa y por lo tanto estaba en la fase OFF de la enfermedad. Hablando pues un poquito de lo que es la progresión clínica, pues como ya mencionamos desde el inicio, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y por lo tanto sabemos que es progresiva. Entonces, se han establecido algunas fases que se cree se pueden llevar un orden lógico del aparecimiento de los síntomas, como lo son la fase preclínica, en donde pues aquí generalmente, como su nombre lo indica, no hay datos clínicos evidentes. Podemos decir que en esta fase inicia lo que es la neurodegeneración, pero pues no van a haber síntomas clínicos que hagan características directas de la enfermedad. La fase prodrómica, pues aquí los síntomas ya pueden estar presentes, pero no son tan específicos o suficientes para nosotros poder hacer el diagnóstico con certeza de la enfermedad de Parkinson. Y obviamente en la fase clínica, pues obviamente aquí sí ya vamos a tener los síntomas parkinsonianos claros, con mucha manifestación y pues ya son muy reconocibles, ¿verdad? Entonces es difícil establecer un tiempo fijo para la progresión de los síntomas, pero pues se describe que generalmente estos síntomas van a aparecer en el trayecto de entre 5 a 10 años y pues recordar que la inestabilidad postural generalmente se va a presentar 10 años después de los primeros síntomas motores que vemos en nuestros pacientes. Esta pues me gustó bastante, es los estadios de Braak, donde pues tenemos la hipótesis, pues así se llama justamente esta imagen de cómo se cree que progresa la enfermedad por fases en base al tiempo de evolución. Como podemos ver en la parte izquierda de esta imagen, pues vamos a tener representada lo que es la fase uno y 2 de la enfermedad, donde pues vemos que existe afección básicamente de lo que es el bulbo y la protuberancia, incluyendo dentro de la protuberancia el locus ceruleus. Y pues generalmente los síntomas en esta fase van a hacer por las estructuras que están afectadas, síntomas generalmente olfatorios,
y autonómicos, que pues como dijimos son los síntomas no motores, que son los que se presentan de forma inicial. También pues en la fase 3 y 4 de esta enfermedad, como podemos ver en la imagen en la parte media, pues ya existe una progresión de la afección a las estructuras del mesencéfalo. Recordando que en esta parte, en el mesencéfalo, es donde va a estar la sustancia negra, específicamente en su pars compacta, y también aquí es donde ya vamos a empezar a tener alteraciones del sueño, como los trastornos REM que mencionamos anteriormente, y pues el inicio de afecciones motoras. Entonces, en esta fase ya podemos identificar de una forma más concisa estas afecciones, y en la fase 5 y 6, que serían las fases finales de esta enfermedad, es cuando ya hay una progresión a la corteza, principalmente prefrontal, y a la corteza motora sensitiva. Y pues obviamente esto es lo que va a estar relacionado pues con datos de deterioro cognitivo, afecciones emocionales, disturbios, olvidos, etcétera. Entonces me parece bastante interesante, y sí tiene una correlación clínica, lo que vemos ejemplificado, tanto los síntomas como pues cómo va extendiéndose la enfermedad. Y pues ya casi para finalizar, porque debo mencionar que esta clase fue fraccionada en dos partes. Entonces, la del día de hoy era explicar la fisiopatología, síntomas motores, no motores principalmente. Y la siguiente, que será el día viernes, pues se va a hablar de lo que es el diagnóstico, escalas y el tratamiento de la enfermedad. Pero solo para no dejarlo en el aire, pues el diagnóstico de la enfermedad pues va a requerir la presencia, como hemos mencionado, de bradicinesia, que es como el principal, y pues al menos uno de los otros síntomas cardinales, como es la rigidez, el temblor en reposo o la inestabilidad postural. Siempre debemos de excluir otras causas que nos puedan dar datos de parkinsonismo, y pues tener los criterios que van a apoyar al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, como lo mencionamos anteriormente, que por ejemplo el temblor sea unilateral, o sea, asimétrico, que generalmente tenga un inicio en reposo y que pues sea una enfermedad que tenga una progresión, es decir, pues que sea progresiva, y pues que presente una adecuada respuesta al tratamiento pues con levodopa, carbidopa, que sería también un dato a tomar en cuenta en la enfermedad de Parkinson. Entonces, pues eso es lo que les traía el día de hoy sobre los síntomas motores y no motores de la enfermedad de Parkinson. Quedo atento a sus sugerencias y comentarios, y muchas gracias por su atención.